¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la elaboración del estado de flujo de efectivo. Como nosotros recordaremos, al momento de preparar este estado financiero tenemos que considerar la existencia de dos métodos. Tenemos el método directo y el método indirecto. El método directo se caracteriza por mostrar los flujos de efectivo en función de dos términos básicos, cobros y pagos. Y probablemente sea mucho mejor si es que nosotros lo comparamos con respecto al método indirecto, que nos trata de mostrar el flujo de efectivo en función de ajustes que están realizándose a cuentas de resultados y también en función de variaciones de los saldos en cuentas del estado de situación financiera o balance general, que en realidad es un rezago de un estado financiero mucho más antiguo, si lo podemos decir así, el predecesor o el dinosaurio, entre comillas, estado de variaciones en la situación financiera, que nos mostraba, por ejemplo, históricamente el tema de cómo llegábamos a determinar el capital de trabajo. Pero esa es otra historia. El día de hoy quería darles algunos alcances acerca de uno de los problemas más clásicos que se presenta a una persona que está elaborando su hoja de trabajo bajo el método directo. En el caso particular mío, tal como nosotros desarrollamos en los talleres, yo sugiero hacer dos hojas de trabajo, una para el método directo y otra para el método indirecto. En realidad existen diferentes metodologías y formas de preparar esa hoja de trabajo. Algunos lo hacen en una sola hoja, yo prefiero hacerlo en dos. Pero particularmente les quería comentar sobre el método directo. El método directo se caracteriza porque yo necesito trabajar con las cuentas con los saldos de las cuentas del estado de situación financiera o balance general del inicio y del fin del periodo. Y es un elemento fundamental que distingue del método indirecto, que requiero conocer las cuentas de resultados del periodo en el cual voy a informar. Para ello, tres pasos rápidos, tres pasos fundamentales. Primero, elimíname el estado de ganancias y pérdidas. Segundo, elimíname inversión y elimíname financiamiento. Algo que nosotros trabajamos aquí en el taller, pero a algunos aspectos fundamentales. ¿Por qué eliminar el estado de ganancias y pérdidas? El estado de ganancias y pérdidas, como tú sabrás, la regla fundamental que nosotros tenemos para reconocer ingresos y gastos y por ende vincular a la generación del resultado del periodo se hace bajo el devengado o base de acumulación. Si nosotros queremos traducir esto a otra base distinta, como es la particularmente importante que hay que considerar de lo percibido para elaborar el estado de flujo efectivo, tenemos que hacer ajustes pertinentes. Revertir el estado de ganancias y pérdidas, revertir los ingresos y gastos con las cuentas de activo y pasivo con las cuales se han vinculado. Elemento fundamental. Pero hay que tener cuidado con estas reversiones. Muchas veces lo que sucede es que algunos colegas revierten la totalidad. Eso pasa con los auditores, por ejemplo, cuando elaboran una hoja de trabajo, revierten la totalidad de las ventas. Aplican el IGB y de frente al saldo contra la 12, me dicen, asiento contra asiento. Pero hay que tener mucho cuidado, porque para elaborar el estado de flujo efectivo, para llegar a ser lo más certero posible a nivel de hoja de trabajo, tú tienes que conocer esa contabilidad. Por ejemplo, imagínate que yo tuviera que revertir la cuenta 70 ventas del estado de resultados y resulta que digo, bueno, las ventas, el IGB el 18% y revierto contra la 12, excelente. Pero yo no sabía que en esa empresa las ventas habían operaciones grabadas y no grabadas. Y eso te cambia definitivamente la situación. Y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Preparar papeles de trabajo adicionales en los cuales hayan análisis acerca, por ejemplo, si es grabado o no grabado, por ejemplo, tratándose de ventas o de compras, son elementos fundamentales que sustentarían la elaboración de una hoja de trabajo bajo el método directo. También hay que tener en cuenta una sugerencia que me lo dijo una colega que prepara estados financieros para la Superintendencia de Mercado y Valores. La mejor manera de aprender esto y hacerlo practicando, ya que hacerlo mensual. Si tú quieres elaborar el estado de flujo efectivo y recién estás comenzando, no lo hagas de forma anual, se te va a hacer muy difícil revertir. Hay que tener en cuenta de forma mensual, porque queramos o no, cualquier método que exista, tienes que revertir las cuentas de resultados vinculados a temas de personal. Ahora, pues, ¿contra qué cuenta? Contra tributos, remuneraciones, contra cuentas por cobrar por préstamos, yo qué sé.
Entonces es mejor revertirlo mes a mes. Los otros dos conceptos son básicos. Les decía que había que revertir inversión y financiamiento. ¿A qué se refiere esto? El estado de flujo de efectivo, para efectos de mostrar información, requiere que se clasifiquen esas variaciones de efectivo y equivalente de efectivo en función de tres actividades: inversión, financiamiento y operación. Te lo voy a decir rápidamente, es un resumen muy básico. En inversión encontramos cobros y pagos vinculados a partidas del activo inmovilizado. Fuera de que yo te recomiendo que revises la NIC número 7. En actividad de financiamiento, cobros y pagos vinculados a financiamiento de terceros y también propio. En el caso de terceros te encontrarás, pues, por ejemplo, un préstamo bancario, lo que estás recibiendo y lo que estás entregando. En el caso particular de financiamiento propio, por ejemplo, el aumento de capital en la empresa, totalmente válido. Y lo que queda como operación. Fíjate la definición de operación. Las actividades de operación son todas aquellas que no son inversión ni financiamiento. Un elemento básico que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien, teniendo en cuenta esa regla, teniendo en cuenta ese pequeño detalle, entonces lo que se te sugiere es lo siguiente: si quieres armar esta columna ajustes y eliminaciones, revierte el estado de resultados, revierte todas las actividades de inversión, todos los asientos vinculados a actividades de inversión, tanto como provisión como también cobros y pagos. Igual en financiamiento, reviértelo. Si yo revierto la totalidad de asientos que tengo vinculados a actividades de inversión y actividades de financiamiento, lo que me queda por defecto, ¿qué cosa es? El flujo de operación. Entonces voy a llegar a determinar el flujo de operación, que eso es importante porque esa variable también la voy a tener que contrastar al momento de elaborar el flujo de efectivo bajo el método indirecto. Ya, elementos fundamentales a considerar. Tengamos en cuenta estas reglas, son básicas para efectos de preparación de esa famosa hoja de trabajo. ¿Por qué se complica en la vida? Me dicen, es que lo que sucede es que en la contabilidad está bajo lo devengado o acumulado y el estado de flujo efectivo está bajo la base de lo percibido. Interesante, ¿no? Tengamos en cuenta esas reglas. Los invito a seguir visitándonos por medio de la presente página www.facebook.com/normacontable y también ver nuestra programación de talleres en la página www.perugestion.org. Muchas gracias por tu atención.